El país se desangraba. Atentados, secuestros, asesinatos. La llegada definitiva de Juan Domingo Perón fue vista por muchos como una solución ante la ola de crímenes que ocurrían en Argentina. Solamente un líder carismático sería capaz de poner el orden necesario. El 20 de junio de 1973, Perón regresó al país. Se produce la mayor movilización de la historia para recibir al fundador del justicialismo. Había vivido 18 años en el exilio. Desde la madrugada, gruesas columnas marchan a Ezeiza. Y la barbarie se hace presente. Distintas facciones del peronismo se enfrentan. La excusa: un lugar próximo al palco a donde el general dará el discurso apenas arribe al país. La lucha es a vida o muerte. El saldo de la batalla es un centenar de heridos y un número no determinado de muertos. La llegada de Perón no pudo detener la violencia y tampoco podrá hacerlo durante su último año de vida. Meses antes, el 11 de marzo de 1973, la fórmula Cámpora-Solano-Lima ganó las elecciones. La consigna era Cámpora al gobierno, Perón al poder. El 25 de mayo, Héctor Cámpora asume como presidente. Esa noche, una multitud llegó hasta el penal de Villa Devoto exigiendo la libertad de guerrilleros y presos políticos que allí se encontraban. Pocas horas después, salían a las calles reiniciando los secuestros, asesinatos y ataques a las dependencias públicas. La Cámara Federal en lo penal, que había combatido con la ley en la mano al terrorismo, fue disuelta. Los jueces que habían juzgado a los guerrilleros fueron perseguidos, asesinados u obligados a marchar al exilio. Con Perón en Argentina, la figura de Cámpora se deteriora aún más luego de la masacre de Ezeiza. Finalmente, el 13 de julio de 1973, Cámpora y Solano Lima renuncian y de ese modo facilitan el acceso de Perón al poder. Asume como presidente interino Raúl Lastiri y rápidamente llama a elecciones presidenciales. El 23 de septiembre de 1973, la fórmula Perón-Perón gana las elecciones con el 62% de los votos. 2 días después, es asesinado José Ignacio Rucci, líder de la CGT. La organización Montoneros es responsable del crimen. El 12 de octubre, 18 años después de haber sido derrocado, Juan Domingo Perón asume por tercera vez la presidencia de la nación. Los principales líderes políticos hacen un llamado por la unidad y la reconstrucción nacional, pero la violencia recrudece con más fuerza. La izquierda no ve en Perón al líder que desde el exilio los alentaba y deciden enfrentarlo como paso previo a la toma del poder. Las bandas terroristas profundizaron sus acciones en un abierto desafío al gobierno peronista, que había sido elegido por la mayoría de los argentinos mediante el voto popular y como un ataque directo al sistema democrático. Ven en el general Perón y su gobierno un obstáculo para concretar sus objetivos revolucionarios. El 19 de enero de 1974, el ERP, brazo armado del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, atacó la guarnición militar de Azul del ejército argentino. El grupo de guerrilleros de la compañía Héroes de Trelew ingresó a la guarnición y asesinan al conscripto Daniel Osvaldo González, al coronel Camilo Arturo Gay y a su esposa. Secuestraron al teniente coronel Jorge Ibarzábal. Sufre el cautiverio durante 10 meses en las denominadas cárceles del pueblo. Finalmente es asesinado el 19 de noviembre de 1974. El 1 de mayo de 1974,
Durante el discurso por el Día de los Trabajadores, Perón echó a los integrantes de la organización Montoneros de Plaza de Mayo. Durante las semanas posteriores, la salud del general Perón se deterioró en forma vertiginosa. Tras una larga preparación, el 30 de mayo de 1974, el ERP inició operaciones de guerrilla rural en la provincia de Tucumán, tomando la localidad de Acheral. Se forma la Compañía de Monte, Ramón Rosa Jiménez. Su objetivo era accionar en los montes tucumanos mediante la lucha armada y de ese modo implementar una revolución socialista en América Latina como parte del proceso de dominación mundial elaborado por los regímenes comunistas. La zona elegida se extendía sobre el oeste de la Ruta 38, atravesando ciudades como Famaillá, Monteros y Concepción. La idea central era libertar Tucumán y formar un Estado independiente segregado de la Argentina que obtuviera el reconocimiento como tal de los países del orbe comunista. Este sería el primer paso para la toma del control de todo el país. El 12 de junio, Juan Domingo Perón dio su último discurso desde el balcón de la Casa Rosada. Muere el 1 de julio de 1974. Tenía 78 años. Gobernó apenas 8 meses. Una multitud lo despide durante varios días en el Congreso Nacional. Asume la presidencia María Estela Martínez de Perón. En la noche del 10 de agosto, integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo atacaron la fábrica militar de Villa María en la provincia de Córdoba. Asesinan al cabo primero de la Policía Provincial Marcelino Cuello y secuestran al subdirector, el mayor argentino del Valle Larrabure. Sufre 372 días de cautiverio. Finalmente, es asesinado el 23 de agosto de 1975. Se intensifican los atentados, secuestros y asesinatos en la provincia de Tucumán. Luego del fallido intento del copamiento del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca y tras la muerte de 14 integrantes de la organización, el ERP anuncia represalias ejecutando indiscriminadamente a oficiales. El 1 de diciembre de 1974, el capitán Humberto Viola conducía su vehículo en San Miguel de Tucumán. Se encuentra junto a su esposa embarazada y sus 2 pequeñas hijas. Hieren de gravedad a María Fernanda, de 5 años de edad, y asesinan al capitán Humberto Viola y a su hija María Cristina. Tenía solo 3 años. Comienza 1975 y la violencia se sucede sin descanso. Cada día es más la sangre que se derrama en nombre de la revolución. Una revolución para combatir a un gobierno constitucional avalado por el 62% de los votos. El 9 de febrero de 1975, el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón dicta un decreto, el 261, que en el artículo 1 anuncia: el comando en jefe del ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. Días después, el 14 de febrero, se libra el combate de Pueblo Viejo. Mueren en el enfrentamiento el teniente primero Héctor Cáceres y 2 combatientes del ERP. Uno de los objetivos de la Operación Independencia era la acción cívica. Para ello, se convocaron a tropas especializadas a tal fin. La Compañía de Ingenieros de Montaña 5, con asiento en la ciudad de Salta, es movilizada al foco más caliente del país, Tucumán. Su objetivo es la reparación de escuelas en las zonas rurales. En mayo, soldados conscriptos salteños se dirigen hacia Famaillá, base de operaciones de la Operación Independencia. Este pequeño grupo de soldados jamás imaginó que habrían de ser protagonistas de un combate que cambió la historia argentina.
El combate de Manchalá. Embarcamos a Tucumán el 1 de mayo. El 1 de mayo embarcamos con toda la primera sesión, nos levantan a las 4 de la mañana, ya estaban los camiones listos, nos levantan, preparamos los bolsones, bolsón grande. Y bueno, ahí tenemos toda la ropa, todo. Cargamos ahí, el fusil al hombro, con municiones verdaderas, y dos cargadores. O sea que teníamos 60 disparos. Antes de salir, cuando ya estábamos listos para, digamos, para embarcar, llega el padre Martín, era el capellán de la compañía. Y él, en ese momento, me pide a mí de que lo reunamos un momento a todos los soldados y él hace una misa ahí improvisada y nos regala a cada uno un escapulario de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen es patrona de Famayá. Me acuerdo que en su alocución deja claro que nosotros íbamos a un lugar convulsionado y si teníamos algo, o teníamos un enfrentamiento, teníamos algo, no tenía que ser con odio, solamente respetar una posición y pensar que todos éramos humanos y defender una posición. O sea, no teníamos que tener odio ni rencores a la persona que estaba al frente. Interiormente nosotros pensábamos, ¿para qué nos dice eso? Porque nosotros jamás pensábamos en que íbamos a tener, digamos, el protagonismo que posteriormente pasó. Salimos a la madrugada, en columna, 5 o 6 Unimog con todos los soldados, los pertrechos. Y bueno, y en esa época las rutas eran distintas, angostitas, no hay las autopistas que hay ahora. Se demoraba mucho, la velocidad de un camión Mercedes de esa época, un Unimog, no es la misma que de un vehículo de ahora, no más de 60 kilómetros. No sé si demoramos 6 horas en llegar a Tucumán, 5 y pico. Y de ahí fuimos a Famayá, que está más o menos 40 kilómetros de la capital tucumana. Pasamos derecho, cruzamos la ciudad y llegamos a Famayá. Al entrar a Famayá ya te dabas cuenta, había soldados por todos lados, las trincheras, los parapetos, y nosotros llegamos a un galpón grande ahí, donde un tinglado inmenso, nos ubicamos ahí, descargamos las cosas, dormíamos ahí. Me acuerdo palpable, hemos llevado colchones inflables, no teníamos cama, así que bueno, ahí nos hemos preparado, nos daba un espacio dentro del galpón, porque aparte de nosotros estaban cordobeses, santiagueños, ¿qué otro más? Tucumanos, unos estaban con la radio, los otros no sé qué hacían los cordobeses, y bueno, nos dan un lugar a nosotros, un espacio grande. Ahí armamos todo, digamos, el campamento nuestro dentro del galpón. Pasa un hecho puntual donde yo realmente ahí entiendo qué es lo que pasaba en Tucumán. Cuando estábamos llegando al escalón logístico, yo me cambio de camión por sacar una bolsa de compartimiento, cambio de camión y voy al camión que lo transportaba al entonces principal lastra. Cuando este suboficial estaba pasando por una calle, hace parar el camión y dice, acá vivo yo, acá vive mi madre. Entonces baja el astra, obviamente baja con custodia, que yo me ofrezco de hacer custodia de él, para custodiarlo, para que entre a su casa, que eso es lo que se estila, y quedo en la puerta de la casa del astra. Y el astra entra a su casa y la saluda a su madre, una señora mayor, y me acuerdo que le dice, mi hijito, por fin volviste al pueblo. Ahí me cuenta el astra que hacía 8 años que no iba a verla a su madre porque por situaciones de trabajo. La madre muy efusiva, lo abrazaba. Claro, hace 8 años que no veía a su hijo, era un momento muy lindo, hasta que entra el hermano del astra.
Entra el hermano Lastra, pasa por delante de la madre y de Serafín Lastra y únicamente le dice hola y pasa. Entonces Lastra le pregunta a la madre, mamá, ¿qué le pasa a este que no me saluda? Desde hace 8 años que no lo veo. Entonces la madre dice, ¿sabe qué pasa, hijito? Que en este pueblo no se sabe quién es quién. Ese hecho puntual a mí me determinaba que la situación era mucho más compleja de lo que nosotros habíamos pensado. Ahí comprendí que la situación era compleja. Y tiró una frase la madre Lastra, dijo, el pueblo tenía 4.500 habitantes, ahora hay como 15.000 y nadie sabe quiénes son. No sé qué pasa acá. El Lastra quedó mal. Yo por decencia retrocedí de la puerta y traté de subir al camión, pero ya sabía cuál era la realidad que pasaba en Famayá. La primera sesión se divide en varios grupos, porque eran varias las escuelas. En esa escuela estaba la escuela, me acuerdo, de Yacuchina, Manchalá, Yo No Pongo, Valderrama. Esa escuela había que refaccionarla. Bueno, a mí me toca ir a la escuela de Yacuchina. Así que ahí íbamos a trabajar todos los días. Íbamos y volvíamos. Íbamos a la mañana a las 8 de la mañana y volvíamos a la tarde a las 8 de la tarde. Y ahí hemos estado, yo estaba ahí hasta el 28 de mayo. Que antes de llegar a Yacuchina había un cordón militar donde se tomaban documentos, se hacían controles permanentes y nosotros estábamos, digamos, fuera de esa línea. O sea, estábamos, digamos, no estábamos protegidos por nadie. Llegamos a Yacuchina y cuando llegamos a Yacuchina, obviamente, nuestro superior era el cabo primero Lafuente, Gerardo Lafuente, y él me pide a mí que vaya a los techos. Yo siempre como apuntador de FAP buscaba las alturas, el techo, y en este caso, como el techo era muy visible, para defender, digamos, para proteger a mis compañeros que estaban trabajando, busco un árbol que estaba paralelo a la escuela, un árbol gigante, era una manera gigante que era bien tupida. Y en medio del árbol hago mi puesto de observación. Cuando salimos rumbo a Tucumán, yo personalmente no sabía nada del tema, ¿no? Un poco más te decía que iba de vacaciones. Y aparte que íbamos con un fin social, cívico, ¿no? Para arreglar, pintar escuelitas y todo eso. Así que digo, te imaginaba, ¿quién puede imaginar que una persona que tiene un balde en una mano, una cuchara en otra, y que está revocando, supongamos, la pared de una escuelita, pueda ser atacada? No sabíamos qué es lo que pasaba realmente en Tucumán. No sabíamos absolutamente nada. Sospechábamos, pero no era una total seguridad de qué es lo que pasaba. Porque la misión nuestra era ir a arreglar las escuelas. Era ir a pintarlas, arreglar los pisos, todas esas cosas, porque hemos cargado más herramientas para trabajar que municiones, por ejemplo. Llevábamos los baldes de albañiles, pala, pico, brocha, pinceles. Nosotros llevamos aproximadamente en la construcción de la escuela y en la construcción de la escuela y del aula y la cocina, llevamos aproximadamente 20, 25 días, calculo yo. Todos los días era la misma rutina. Famayá, el escalón logístico donde dormíamos, salíamos 8 de la mañana, llegábamos a Yacuchina y continuábamos las tareas de construcción. Yo, obviamente, mi puesto de observación, que era la morera o el techo. Y el día 28 de mayo, del año 75, llegamos a Yacuchina ya finalizando todas las tareas. Yo recuerdo que voy a Manchalá y quedo como centinela en la escuelita. 7, 7:30 de la mañana, llego ahí. A las 8 de la mañana
han empezado a llegar los alumnos, ¿no? Todos chicos de 10, 12 años, 9 años, más o menos, unos 20, 30. Algunos con delantales, ¿viste? Empezaron a ir, porque la escuelita funcionaba únicamente en horario matutino, porque la verdad que no me quiero imaginar si había chicos a la tarde, cuando fue el combate. Pues yo estaba con un Unimog en la municipalidad, que era la municipalidad de Famaillá, un galpón, con la radio montada en el Unimog y me comunicaba con Salta por las novedades que había, que rara vez te comunicaba. Y bueno, esa era mi misión. Y de ahí, no recuerdo quién, alguien vino y me dio la orden de Mayo, desmonte la radio, porque era un aparato, era como un ropero la radio que estaba en la caja del Unimog. Desmonte la radio, necesitamos un vehículo para ir a una escuela. Y bueno, es lo que hice. Salí con este suboficial que me dio la orden, fuimos hasta Montero y de ahí a Manchalá. La directora de la escuela me dice a mí que no me preocupe por la comida de los soldados porque ellos le iban a dar la comida. Entonces yo agarré y me fui a Montero y justo en Montero lo encuentro ¿cómo se llama? A La Fuente, que estaba con el grupo de él que ya había terminado la labor de la escuela yacuchina. Entonces yo le digo a La Fuente, dale de comer acá a los soldados acá en Montero y después tomás el camión y te vas a colaborar con a la escuela de Manchalá. Manchalá estaba en la parte opuesta de donde estábamos nosotros, Yacuchina, o sea, era una zona totalmente controlada, estaba dentro de la zona que estaba protegida, por decirlo de alguna manera, por el ejército argentino. Entonces llegamos a Manchalá y cuando íbamos por la ruta y entramos hacia la localidad de Manchalá, el compañero mío, Osvaldo Alcalá, dice, qué lindo lugar, acá nos van a hacer mierda, acá nos van a emboscar seguro. Entonces sufrió la reprobación de todo, porque él ya estaba haciendo futurología y le decíamos, déjate joder, nosotros tenemos que terminar y no asalta. Llegamos a Manchalá a las 2 de la tarde. Estábamos cansados, llegamos a las 2 de la tarde y bueno, estábamos descansando todos los soldados. Yo me acuerdo, en la galería de la escuela estaban todos los bancos afuera del grado, digamos, afuera estaban en la galería, porque la estaban reparando también en la escuela esa. Y faltaba otras refacciones, entonces por eso nosotros vamos ahí. Vamos a ayudarle a terminar el trabajo, porque ya era 28, el 31 de mayo ya no teníamos que volver a Salta. El frente era un frente amplio, digamos un jardín enorme adelante con árboles ya muy consolidados, había eucaliptos gigantes, había palmeras, había una gruta de una virgen que después al lado de la gruta había un cúmulo de arena, de ripiosa, había herramientas de albañilería dispersada, había carretilla, pala, pico, porque los 3 soldados que estaban en Manchalá eran de profesión albañiles. Entonces llegamos nosotros y que nosotros no queríamos tocar nada, no queríamos trabajar. A mí me mandan para que esté apostado a 30 metros de la escuela. A ese puesto voy con Medina y con Pardal. Yo llego, estaciono el Unimog, veo un compañero que no era de verlo ahí, le digo, ¿qué hace acá? ¿Por qué está acá? Si andaba siempre con el teniente. Y me dice, no, que Adrián Segura. Estaba un poco engripado, no estaba yo así medio conchucho.